Miércoles 20 de febrero, quinta sesión del juicio contra el procés soberanista catalán. Hoy ha sido el turno del interrogatorio a Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, a Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales, a Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación, y a Carles Mundó, exconsejero de Justicia. Concretamente, en este primer vídeo me voy a referir a los dos primeros, a Rull y a Bassa. Y en un segundo vídeo, para podértelo hacer más corto y más fácilmente digerible, hablaremos de Borràs y de Mundó. Concretamente, para los dos primeros, para Rull y para Dolors Bassa, la Fiscalía pide 16 años de prisión por los delitos de rebelión y malversación. La Abogacía del Estado, por su parte, pide 11 años y medio por el delito de sedición y por el de malversación. Y Vox, que es la acusación popular, pide ni más ni menos que 74 años de prisión por rebelión, malversación y organización criminal. Bueno, comentar que la sesión ha comenzado con las preguntas de la Fiscalía, como siempre, y esta vez han sido concretamente Consuelo Madrigal, que en su día fue fiscal general del Estado, y Fidel Cadena, quienes han sido los encargados de hacer las preguntas en nombre de la Fiscalía. Durante el turno de Josep Rull han sido constantes las inconcreciones, los errores y las faltas bastante graves por parte de la Fiscalía, llegando a veces incluso a resultar cómicas. Por ejemplo, esa en la que la fiscal ha querido preguntarle a Josep Rull por los cortes en la A7, señalando que era ámbito de su competencia. Y el exconsejero Rull, de manera, la verdad, que muy simpática y muy divertida, le ha señalado que no, que la competencia de las autopistas es del Estado y que ojalá fuera suya, porque irían mucho mejor las cosas. Anécdotas aparte, Josep Rull se ha prestado a declarar, como ya os estaba señalando, ante la Fiscalía, ante la Abogacía del Estado y ante su abogado defensor. Sin embargo, se ha negado a declarar ante la acusación popular, el partido político Vox. ¿Por qué? Por respeto a las mujeres, a los inmigrantes, al entender que se trata de una formación de extrema derecha. Al inicio de su intervención ha señalado que no está de acuerdo con el hecho de que no se les permita declarar en su lengua materna, el catalán, y ha señalado que el sistema de traducción que les proponen limita su derecho a poder expresarse de manera fluida, espontánea y natural. Ha apuntado que el catalán es la 10ª lengua de Europa y que supone una riqueza que debería valorarse y no una amenaza ni un problema. Marchena le ha dicho que no es una amenaza y que desde luego no es ningún problema. Ha hecho hincapié el señor Rull en el programa electoral, donde estaba claro y era promesa la hoja de ruta hacia la independencia, que en ningún momento fue impugnado y que se han limitado sencillamente a cumplir con lo que han prometido a sus electores. Ha acusado al Estado de utilizar permanentemente al Tribunal Constitucional para limitar la autonomía de Cataluña y en este sentido ha denunciado lo que en su opinión se trata de una falta de legitimidad moral, ya que ha estado siendo instrumentalizado el Tribunal Constitucional por el Partido Popular durante los últimos años. Ha insistido en el hecho que ya han señalado anteriormente otros procesados. La celebración del referéndum no ha costado ni un solo euro de dinero público. Ha defendido con contundencia las movilizaciones sociales como base fundamental de una sociedad democrática, sana y seria. Igualmente, ha sido contundente en su rechazo a cualquier tipo de violencia y ha condenado la contundencia y brutalidad con la que actuaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre. Pero, en mi opinión, lo más interesante de las declaraciones de Josep Rull ha sido la parte en la que se sustentaba una pieza clave para acusar a Rull de rebelión. El hecho de negarse, según la acusación, como consejero, a permitir que amarrase en el puerto de Palamós el Movidada, el barco que todos conocemos como el barco de Piolín. Su explicación ha sido espectacular. ¿Por qué? Pues porque ha desmontado todas las teorías que se habían incluso publicado en algunos medios de propaganda unionista de España. La realidad es, según ha explicado Rull, que el barco no realizó los procedimientos legales necesarios que habría de hacer cualquier otro para poder atracar. No había espacio disponible y el puerto no tenía las condiciones para un barco de ese tipo. Y además, de manera sorprendente, todavía nadie había informado del uso que se le daría al barco, por lo que se desconocía que albergaría en él a policías. Como el barco no podía atracar en Palamós,
por múltiples cuestiones que él ha ido explicando y demostrando, se dirigió a Barcelona. La solicitud para atracar allí se hizo pidiendo licencia y alegando que se trataba de un barco hotel. En ningún momento se explica que se trata de un barco del Estado, hasta que, tras denegar el permiso, el Estado español solicita la licencia, en última instancia, como barco del Estado. Ha indicado también el señor Rull que este tipo de embarcaciones no son lugares para hacer pasar tantos días a tanta gente. Es más, esto llegó a ocasionar altercados en el puerto, según Rull, debido precisamente a la presencia por allí de gran cantidad de policías haciendo deporte sin hacerlo en lugares autorizados. Y se llegó al punto en el que incluso la exportación de vehículos de una empresa no fue posible porque precisamente había habido tiras y aflojas con los agentes que allí se encontraban. Después de la intervención de Rull, a continuación ha sido el momento de Dolors Bassa. Ha sido la primera mujer que ha comparecido ante el tribunal y en términos generales su intervención ha sido elegante, pausada, amable y con una contundencia brutal. Las preguntas realizadas desde Fiscalía las ha realizado el fiscal Cadenas. En su intervención ha explicado en varias ocasiones que desde su consejería no se actuó ni se realizó absolutamente nada desde el momento en que la ley fue suspendida el día 7 de septiembre y que no se ha usado ni un euro de dinero público para el referéndum. Ha condenado el uso de la violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este sentido, ha explicitado que el Gobierno de Cataluña se sumó a una paralización general del país, no a una huelga. Era una protesta ante la violencia ejercida contra la ciudadanía el 1 de octubre por parte de la policía. Para Dolors Bassa siempre ha habido, en relación al proceso independentista, 3 palabras clave: diálogo, pacto y pacífico. Ha explicado que los 18 meses se tomaron del ejemplo entre Reino Unido y Escocia, tomando este como referencia. Bien, aparte de las intervenciones, durante el día han tenido lugar otras cuestiones de interés. Por ejemplo, hoy se ha anunciado el calendario de las próximas sesiones. Como se nota que ha habido un anuncio electoral. Como novedad, pues se harán sesiones los lunes y algunos viernes para poder ir más rápido. Por otro lado, a nivel informativo y respecto al juicio, la eurodiputada líder de los Verdes, Ska Keller, ha denunciado públicamente que el juicio es un gran fracaso y además se lo ha atribuido a Rajoy. Le ha dicho que bien podía haberse dedicado a hacer política en lugar de estar haciendo este juicio. Por su parte, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, se ha quejado por no haber podido acudir a la sala como tal. Y desde el tribunal le han explicado que se debe al hecho de que acudirá la semana próxima a declarar como testigo. Por eso hoy no le dejaban acudir como representante institucional. Hoy ya ha señalado públicamente que el juicio tiene muchísimas anomalías. Además, hoy, también, el magistrado emérito del Supremo, el señor Martín Pallín, ha manifestado estar perplejo por cómo está produciéndose el juicio. Ha indicado en una intervención en Catalunya Radio que ya se sorprendió cuando vio el escrito de acusación de la Fiscalía, que prácticamente copiaba el informe de la Guardia Civil, que era la primera vez que esto sucedía. Pero ahora no sabe cómo expresar su nivel de perplejidad. Lo dice por cómo se pretende abordar la acusación por rebelión, que él no ha visto en ningún momento posible. Y además ha cargado duramente contra el Tribunal Constitucional por no haber resuelto de manera urgente sobre la libertad de los presos. Además, también, y esto es muy importante, ha añadido que si es cierto que en los vehículos de la Guardia Civil que dejaron ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre, si es cierto que estaban llenos de armas y encima estaban abiertos, a quien habría que hacer un consejo de guerra es precisamente a los guardias civiles, porque las armas nunca se pueden abandonar. Por su parte, los observadores internacionales que están acudiendo al juicio han planteado hoy sus quejas en público, porque sus testimonios y muchas de las pruebas que han presentado en el juzgado número 7 de Barcelona, que está conociendo del juicio sobre el 1 de octubre, no se han tenido en cuenta en ningún momento. Y además, de manera específica, han denunciado las dificultades que están teniendo para acceder como observadores a la sala del Tribunal Supremo en Madrid. Y bueno, como colofón final, le vamos a dejar al rey. Sí, el rey hoy ha hecho unas declaraciones en las que considera que la democracia ha de encontrarse siempre bajo la ley, señalando que es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, ya que sin el respeto de las leyes no existiría ni convivencia ni democracia.
Ha sido sin duda muy definitorio. Ha olvidado el monarca que en el artículo 1 de nuestra Constitución se establece que España es un Estado democrático de derecho. Lo de democrático va adelante. Que la soberanía reside en el pueblo. Por lo tanto, el poder legislativo se ejerce a través de la representación del pueblo y son nuestros dirigentes electos los que hacen las leyes en base a los criterios de las mayorías. Habría que recordarle al monarca que sobre la ley ha de estar siempre la democracia y los principios democráticos. ¿Por qué? Porque en las dictaduras también hay leyes, sí. Se ve que confunde el orden, porque por algo heredó de un dictador el trono que hoy todavía posee.